Jungle. Audio Jungle. Bueno, buenos días muchachos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver. Hoy vamos a ver dos temas, digamos, de la parte digamos, aplicaciones específicas de algunos tipos o ideas de amplificadores operacionales. Ya más o menos, digamos, esta segunda parte del curso, digamos, como lo que es enfocado al segundo parcial, ha estado más orientado a la aplicación. Entonces, tomar el amplificador, que como que lo estudiamos un poco más a detalle, individualmente, y algunas topologías de amplificación sencillas en la primera parte. Y en esta segunda nos hemos dedicado más a ver, ok, vimos algunas cosas como las operaciones la forma de usarlo como comparador, circuitos de suma, de integración, derivación y otras cosas por ahí, inertes. Entonces, dentro de este, dentro de este ambiente, digamos, del uso del amplificador operacional. Esta segunda parte, o digamos, aquí el cierre de esta segunda parte, está enfocado en algunas aplicaciones ya muy específicas, ya digamos, cosas ya muy sutiles o circuitos ya muy específicos, especializados a ciertos tipos de tareas. Hoy vamos a ver dos tipos y después la siguiente clase veremos más. Entonces, los dos tipos que vamos a ver hoy son los amplificadores de instrumentación y los amplificadores de aislamiento, muy relacionados en el contexto de, digamos, de aplicación de ambos. Y es lo que vamos a ver algunas cosillas, digamos, por acá. Esto es, de hecho, por ejemplo, los amplificadores de este tipo, no es que haya tanta variedad, incluso hasta no es fácil, no es, digamos, hay muy pocos en el simulador, por ejemplo, en Multisim para probar. De hecho, el de aislamiento fue así, cuentagotas, dos o tres que encontré y fue difícil. Más sin embargo, obviamente lo del simulador es una cosa y lo que uno quizás pueda encontrar de mercado es otra. Pero hoy más que todo lo que vamos a ver es como entender la lógica, saber que existen y saber para qué razones se utilizan. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de entender de que en el diseño es posible que sea necesario algún instrumento, digamos, alguna topología de amplificador similar a esta o a otra. Entonces, vamos a empezar con la parte de procesadores de amplificadores de instrumentación. Ok, la idea de esto, creo que ahí están viendo cualquier cosa y espero que me estén escuchando bien. Entonces, la idea de los amplificadores de instrumentación es que en la práctica, digamos, es muy normal, la gran mayoría de los casos, de los sensores de cualquier variable, presión, temperatura, la que sea, digamos, particularmente en una situación de un sistema real, de que los sensores, las tensiones, las variaciones de esa transducción que hacen de la variable física, no sé, presión, por poner una idea, a una señal eléctrica, típicamente de tensión. Esa señal eléctrica que genera el sensor usualmente son magnitudes muy pequeñitas. Esa es como la idea, lo general. Por poner una consideración, digamos milivoltios. En el orden de los milivoltios, digamos algo más, algo típico. Y yo lo que tengo, digamos, es cómo capturo, cómo agarro esa pequeñita señal de tensión que me da un sistema, un sensor, y la paso a otro, digamos, y la trabajo ya a nivel de, digamos, de lo que yo quiero hacer con ella, tomar una decisión, hacer una actuación sobre otro sistema, o puede ser incluso que la pase a digital para que la procese una computadora y decida ciertas situaciones. El asunto es cómo soy capaz de tomar esa señal de buena forma, donde es una señal donde siempre o típicamente van a haber dos características.
y que esas son las que lo hacen una tarea nada sencilla. Una, que las magnitudes son muy pequeñitas. Son magnitudes de lo que les decía, puede ser rango de milivoltios. Y la otra es que en casi todos los sistemas es muy normal, cuando yo estoy trabajando en la parte de sensado, cualquier señal, de que tenga mucho ruido inherente a, digamos, porque casi siempre estos sensores están insertados en sistemas, digamos, de potencia más grandes, motores, lo que sea. Y el montón de sistemas eléctricos que estén funcionando ahí comparten, digamos, o comparten o generan, inclusive los mismos cables que conectan el sensor a donde yo quiero llevar esa señal para, no sé, un amplificador o lo que sea. El cable de conexión, los demás artefactos eléctricos que afecten el sistema, o sea, o que estén conviviendo, tal vez se podría decir de una forma más interesante, en ese sistema van a ser fuentes de ruido, donde si la señal está en el rango de los milivoltios, resulta muy complejo tomar esa señal donde hay un ambiente de ruido y se empiezan a hacer muy comparables. Entonces, el asunto de ese problema es de qué hago. Tengo mucho ruido y una señal muy pequeña. Necesito extraer esa señal y de hecho la idea es extraerla y darle un poco de amplificación para que ya esa señal con ciertas tensiones de trabajo, digamos, funcional para el resto del sistema, yo lo pueda ya, ok, en adelante tratar como una señal normal. Entonces, cuando hay esa situación, se requiere, digamos, con amplificadores normales, por poner una idea, donde usted le conecta ahí un inversor o algo así. Sus características no son lo suficiente, no son tan buenas como yo requeriría para poder lograr adaptarme a esa situación ambiente tan complicada. Normalmente no tienen un funcionamiento que yo deseara. Entonces lo que se han hecho se han diseñado amplificadores con una capacidad de, por ejemplo, como de rechazo de modo común muy alta, mucho más alta de lo que uno pensaría, resistencias de entrada todavía más grandes de lo que uno quisiera, y lo otro, bueno, y también impedancias de salida bajas. O sea, realmente lo que se ve es como si fuese un amplificador. De hecho, aquí la idea es, vean este dibujito que está aquí. Este dibujito que está aquí, esto que está como sombreado acá, es como verlo como una cajita negra. Desde afuera de la caja, yo lo que veo es como si fuese un amplificador normal. Tiene una salida, tiene dos terminales diferenciales, de entrada 1 y entrada 2. Pero esa cajita, digamos, esa primera imagen, la idea es poder ver un poquito qué hay dentro de la cajita. La topología más clásica, porque esa es la idea aquí, de lo que significa un amplificador de instrumentación, es la configuración de ese circuito que está ahí dentro de esa cajita. Esos tres amplificadores, donde esos amplificadores no necesariamente son normales, tradicionales. Inclusive ahorita vamos a ver uno funcionando hasta con un 741 con, digamos, un arreglo de resistencias y una configuración que permite, digamos, potenciar, perdón, potenciar mucho las características que les estaba diciendo. Modo común, rechazo de modo común, resistencia de entrada y demás. Resulta que si cogemos esa topología, ese circuitillo que está ahí adentro, y respetamos, digamos, para hacer más simple el diseño del mismo, que estas cuatro resistencias las diseñamos iguales. R3, 4, 5 y 6, que son de este amplificador A3, donde usualmente andan en el orden, por ejemplo, hay casos yo he visto de 100 kiloohmios, 50, 25, pero están en el rango de los kiloohmios, para dar así una noción de ubicación. Y usamos a R1 y R2 igual a R3, según la fórmula de diseño que está ahí. O sea, R1 igual a R2 igual a R. Con esa configuración o con esas eh, definiciones o, digamos, características de diseño, nos queda que al hacer el análisis del circuito,
la ganancia de lazo cerrado, porque es un circuito retroalimentado. La señal de salida aquí a través de A3 se está realimentando. Y también aquí hay una realimentación interna. VSAL 1 y VSAL 2 se están realimentando a las entradas de A1 y A2. Entonces, es un circuito totalmente con realimentación negativa. Vean que todas las realimentaciones van al negativo de cada amplificador. Entonces, con ese diseño, si uno hace el análisis, llega a, digamos, a la ecuación de que la ganancia de lazo cerrado está dada por esta que está aquí. Entonces, usualmente, cuando usted, digamos, tiene, bueno, aquí y el despeje, si uno quiere una ganancia específica, usualmente el diseño lo que uno hace es determinar qué valor de RG necesito para una ganancia o qué ganancia tengo con un valor de RG. RG, vean que está aquí afuera, o afuera digo yo, porque está fuera del cuadrito, que es esta resistencia que está, digamos, del lado izquierdo. Esta resistencia RG, usualmente en un chip, porque, digamos, la mayoría de estos sistemas de amplificadores de instrumentación se fabrican y se venden ya como un chip, esa cajita, y se ven como lo que está al lado derecho, como el diagrama del amplificador que está aquí, que digamos, que este es un amplificador de instrumentación donde usted lo que más o menos, el modelo ideal es dos entradas donde pongo la señal diferencial, 1 y 2, dos patillas más para conectar la resistencia que me ajusta la ganancia. O sea, externamente yo le pongo una resistencia con un valor que me dé una ganancia específica y una salida. Claramente también va a tener, eh, digamos, terminales de alimentación sí, de tensión y demás. O sea, no son solo esas 5 terminales. Pero ese es el modelo de un amplificador de instrumentación. Ahora, ¿cuál es la idea de lo que yo ando buscando con estos dos? Recuerden que el ruido, como el ruido se propaga por toda la red eléctrica, esa es la idea. En cada nodo, y eso tal vez, ojalá es importante entenderlo más o menos, hasta cierto punto. En cada nodo, yo voy a tener esa variación del ruido como casi que la misma señal, el mismo efecto, digamos, de las oscilaciones aleatorias que produzca el ruido, usted lo va a ver propagado. Mentira que usted va a encontrar así tan sencillo, un circuito normal, un nodo donde usted tiene 3 nodos de tensión y que tiene un nodo donde hay ruido y otro no. No, mentira, eso no va a suceder. Entonces el ruido está propagado en todo el circuito eléctrico. Entonces, las dos señales que se conectan en forma diferencial al amplificador, si el sistema está contaminado con ruido, tiene una contaminación eléctrica de ruido, el efecto que tiene en los dos nodos, porque va a venir una señal que pega 1 y una señal que pega 2, va a ser un ruido que usualmente está en modo común, que ese es el concepto de modo común, que la tensión, digamos, son comunes en los dos terminales. Y por eso los amplificadores se diseñan con el objetivo de que rechacen lo que son señales de modo común, que cuando casi uno lo que asume es ruido, ruido, el concepto de ruido, que es nuestro enemigo en sistemas analógicos. Ahora, vean que ahí en este cuadro, digamos, en este modelo, lo que me está mostrando es como el fin que yo quiero, digamos, propiciar con el uso de un amplificador de instrumentación. Es, yo tengo una señal del lado izquierdo donde la información es esta, digamos, vamos a ver si puedo, ay, ¿qué hice? Suena. Donde la información es, digamos, no sé si ven, digamos, la idea aquí es como la señal es esta que está acá, pero esa señal está al mismo tiempo inmersa en un ambiente de mucho ruido. Yo lo que quiero es que del lado derecho pueda tener la misma señal de información, darle una ganancia que yo quiera y al mismo tiempo limpiarle el ruido. O sea, tarea, ¿verdad? Un poquito fuerte porque no es algo así como tan sencillo. Quiero quitar todos los problemas, quiero subirle la tensión porque era una señal de muy poquita amplitud.
y además limpiar el ruido que traiga. Esa es la tarea que uno necesita cuando se propone utilizar un amplificador de instrumentación. Eso es. Ahora, dentro del mercado de amplificadores de instrumentación, no es que haya así, basta, decenas de, digamos, de modelos de diferentes fabricantes y demás de amplificadores de instrumentación, pero hay muchos. Inclusive parte de eso también es de que hay sistemas ya más robustos, o sea, robustos, digo yo, algo más grandes, completos y demás, donde ya las etapas de acople a los sensores están diseñadas con instrumentación de entrada, o sea, con amplificadores o sistemitas de este tipo, para uno entonces, cuando uno tiene que trabajar con esos sistemas, a entender, mira, esto aquí tiene un amplificador de instrumentación para poder capturar las señales analógicas de estos dos sensores, o tiene esto otro, o hay que agregarle uno. Parte de esta es la idea de este tema, entender el concepto, el propósito y en qué razones o en qué situaciones uno piensa en sistemas tan específicos como este. Ahora, lo que quiero ver es nada más como unas dos o tres ejemplificaciones de cómo funcionarían estos sistemillas con algunos de los integrados que yo pude encontrar en el simulador. Vamos a ver acá, me perdí acá y acá. Aquí, ok. Estas son los tres, digamos, topologías o tres simulaciones que quiero que veamos. Esta primera me propuse, el propósito de esta fue intentar, digamos que usted no tiene un amplificador de instrumentación ahorita aquí, esa es como la idea, pero tiene amplificadores de propósito común, propósito general, más general que un 741 no creo. Y la pregunta es, ¿puedo intentar diseñar una instrumentación con estos? Aunque yo sé que o sea, sería mejor ir a comprar uno que es fabricado, un chip, ya viene optimizado con ese propósito, pero podría yo intentar diseñarlo, montarlo y ver si tiene un comportamiento que me podría ayudar. Entonces, ese es el propósito de este primer, digamos, circuito. Aquí yo lo que tengo son los tres amplificadores que ocuparía, las resistencias, tal y el diagrama esquemático que está ahí. Utilicé resistencias de 10 kiloohmios para R3, 4, 5 y 6. Entonces estoy usando esas cuatro iguales. Las de realimentación en los amplificadores, estos de la izquierda, las escogí de 22.25. Significa, vean que aquí con esta ecuación de acá, si yo tengo una, digamos, resistencia R2 de 22.25, podemos para plantear esos calculillos para ver cómo funciona esto. A ver si me está funcionando esto. Sería, si yo tengo una resistencia, bueno, de hecho, vamos a ver, la otra ecuación era esta de acá, porque ya ahí más bien estoy poniendo, ya ahí estaban los valores. Entonces, como que me interesaría ver, vean que la ganancia que puedo lograr es 1 más la relación de 2R entre RG. Entonces, significa que si yo tengo, vean que una RG es de 1 kilo ohmio. La resistencia R, como yo aquí la estoy poniendo, está agregada como 22.25 kiloohmios. Y para esos dos valores, ese amplificador o el sistema va a dar una ganancia de lazo cerrado completa de 1 más
2 por 22.25 kiloohmios entre RG era limpia, sí, entonces RG sería un K. Esto da uno más 22.20. Eso. Eso me da, o sea, ¿qué pasó aquí? 22. Ok, sí, más o menos. Esto me da entonces que una ganancia de aproximadamente 45,5. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la simulación que tiene, la prueba, o sea, o el caso, digamos, lo que va a hacer la simulación como tal. Yo estoy aquí modelando, es un modelo porque lo del ruido no se puede, no hay una fuente así que yo pueda decir fuente de ruido acá para poderla probar. Entonces yo lo que voy a hacer es una prueba de, digamos, que modele el efecto de un ruido. Entonces esa prueba la estoy haciendo con estas dos fuentes. Esta que está aquí arriba de 75 milivoltios pico con 377 Hz y esta otra. Ambas las estoy inyectando a la terminal VINT 1 y VINT 2 para que entren como una señal de modo común. Las estoy desfasando a 20 grados para que no estén tan alineadas en sí, para meterle un pequeño chif ahí con respecto a la señal. La señal que yo quiero es esta fuente de aquí abajo. Es una fuente a 10 Hz, 25 milivoltios pico. Entonces vean, comparando, digamos, el ruido con la señal, inclusive tiene amplitud más baja que las señales que estoy modelando como ruido. 25 milivoltios y vean la otra de 75. Es una frecuencia más baja, la puse a 10 Hz. La otra es más de 10 veces más grande, como 30 veces, 30 y resto veces más grande. De hecho, que 37.7 veces más grande que de frecuencia. Entonces lo que quiero ver es si yo le inyecto esa situación al nuestro diseño de instrumentación, que veo una salida. Es si logro ver eso de que le quito el ruido y logro amplificar un poquito la señal que tiene una amplitud muy pequeña. Entonces ese es el propósito de cómo ver esa parte. Entonces, veamos a ver cómo tenemos esto aquí. Vamos a ver si puedo hacer un poquillo más grande esto, a ver si se ve mejor. Bueno, eso es lo mejor. Vean, digamos, la señal verde es el ruido que está en la patilla de abajo. Digamos, el ruido acá, la tensión que es V2. Vean que es un ruido parejito. Y la tensión, digamos, de la arriba, la entrada VINT 1, vean que tiene el mismo ruido, está en fase, digámoslo así, pero tiene una pequeña oscilación. Vean que es como una franja que va dando la senoidal de 10 Hz. Y vean cómo la salida, que es la azul, no tiene ruido. Y además veamos la amplitud. Vamos a ver cómo está la amplitud de esta azul. Y vamos a ver cómo por ahí. La azul es el canal B de este oscilador, de este osciloscopio. Entonces vamos a ubicarnos aquí. El canal en el T2, en el canal B, es esto de acá. Tiene 1,139 voltios. Recuerdan que la ganancia que habíamos dicho que te debería tener era 45.5. Esa ganancia tiene que multiplicar la señal de entrada. La señal de entrada, digamos, en su más alto, suponiendo que aquí, de hecho, aunque esto sí, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? B, C, acá.
Vamos a ver, ubicar esto. La idea es que sean esos 25 milivoltios. Entonces esto por los 25 milivoltios son 1,1375. Y que en el T2, canal B, aquí está el 1,138. Son esta tensión de aquí. Entonces vean que le estoy, digamos, él sí le está logrando dar la ganancia. Y además vean la capacidad de limpiarle el ruido que tiene. Ahora, no es solo esto, en la práctica hay mucho, digamos, más estrés. La prueba es más estresante, digámoslo así, que esta simple demostración. O sea, el reto es más grande en la práctica con una situación de intensa, digamos, magnitud de ruido y otras cosas. Pero el propósito funcional, vean que es claro y visible, digamos, cómo debería de observarse digamos, el amplificador como tal. Esa es la idea, digamos, de esta topología. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos claros? Estamos claros, profe. Ahora, hay otros, este es 741. Hay muchos tipos, digamos, que ustedes pueden meter a nivel comercial y diferentes marcas y de cosas y demás. Y buscar amplificadores donde ya esté encapsulado toda esta topología y ya tenga un diseño específico. O sea, es un chipcito. Un chipcito de IA o si es de en inglés o de amplificador de instrumentación. Entonces, uno de ellos que está disponible aquí en el simulador, entonces lo estoy utilizando para mostrárselos cómo funciona, es este que es el AD800, no, 8221. Recuerden que estas, las últimas siglas AR casi siempre son como diferencias del producto en el sentido de encapsulados y cosillas así, que están encapsulados de diferente forma. Entonces, físicamente el bichillo, el chip es diferente por algún detalle, el material del encapsulado, cosillas así. Pero como tal es un AD8221. Entonces, de Analog Devices y es un amplificador de propósito de instrumentación. De hecho, vamos a ver cómo dice amplificador de instrumentación de alta precisión y demás. Igual uno podría ir y pensar y ver qué dice el modelo, pero el modelo de Spice ahí tiene un montón de cosas. Pero bueno, esa es parte, ya es un sistema como tal. Incluso hasta puede uno ir a buscarlo en la hoja de datos y verlo por allá. De hecho, o sea, cualquier chip que uno necesite, más estos. De hecho, las hojas de datos de estos amplificadores son grandes, empiezan un poco más a veces hasta complejas, porque entre más especializado sea un chip, las condiciones de uso, los circuitos de configuración, las consideraciones especiales suelen ser más complejas y más, digamos, en cantidad. Las hojas de datos son más grandes, más complicadas de leer y otras cosas. O sea, eso es normal en cualquier chip. Entonces, no es lo mismo, no sé, un 741, ya empezar a ver chips de este tipo. O no es lo mismo, no sé, una compuerta ahí, AND, nada más, un chipsillo con puertas AND, un chipso de ahí, un chip ya de otro propósito en digital o algo así. Es parte de lo normal. Este es este amplificador. Lo que estoy haciendo en esta simulación es un reto, más o menos, de poner un amplificador inversor con un 741, estresar a ese amplificador con esta misma señal, digamos, modelando el ruido y la idea esta, comparándola con el resultado que daría usar el de instrumentación. Es como una simple reto de cómo hacen el trabajo ambos. De nuevo, es una prueba no real, porque en un sistema real de ruido y demás es más estresante que esto, pero nos daría una idea de quién tiene unas respuestas más acertadas o mejores con respecto a algo similar. Y eso es lo que está puesto acá. Digamos, uno ya busca la configuración del diagrama de este chip, busca cuáles son los pines al menos básicos de conexión. Vean que como chip
tiene casi las mismas terminales que yo esperaría, digamos, que vimos atrás. Tengo dos patillas para RG, que es este R1, VSC, o sea, de 15 voltios y menos 15, así funciona este. La ecuación de ganancia es esta. Vean que la ganancia es una donde dice que la ecuación es de 49,4K entre RG. Digamos que este 49,4 modela como el 2R que vimos en el anterior, donde y si yo ponía R, aquí no, ya aquí es una cajita donde me dicen, aquí está la ecuación de ganancia. Y nada más, inyectarle la señal de entrada y ver qué tal es la respuesta de salida. Entonces estoy haciendo lo mismo en los dos, es el mismo estrés y la misma señal. Y lo que queremos es ver entonces como qué tan bien le va al de la instrumentación y qué tan mal le va al normal. Vean que aquí hay 4 canales. Vamos a ver si podemos ver esto bien. En el canal A, que es la señal de color rojo, es la señal con el ruido. Entonces, esto seguro. La señal con el ruido. ¿Y qué pasó aquí con esto? Ah, es que está cero. La misma señal que vimos hace un rato. De alguna forma, vamos a ver. ¿Lo recuerda? Es una señal con ruido que lleva la señal de 25 milivoltios. De la onda de 25 milivoltios. Ustedes ven que el montón de ruido, la magnitud de la señal de supuesto ruido es mayor que la amplitud de la señal como tal. Entonces ese es este canal. Voy a ponerle en cero para no verlo más, para poder ver los otros más limpias. Y el canal B, ¿cómo es? El canal C tiene igual, digamos, la señal de ruido común, pero en la otra terminal. Entonces ahí va, digamos, es la misma. Entonces le pongo en cero como para apagarla. Y la respuesta de ambos es esta de acá. Vean que el inversor es, digamos, como tal es un inversor, entonces va a invertir la señal el de arriba. Entonces por eso están como ese desfase de 180 grados ahí que están entre esas dos salidas. El de instrumentación, así por lo menos de entrada, lo que ve, digamos, el de instrumentación hace una limpieza muy fina del ruido, la señal es muy limpia. El otro, sin embargo, no le fue tan re mal a lo que es, digamos, la señal, digamos, del amplificador del 741, pero tampoco eso posiblemente sea aceptable, depende de la aplicación. Muy probablemente digamos, su capacidad de modo común no es tan potente como el de instrumentación y mejora un poco la situación, pero no total. Entonces, de eso, de hecho, ¿cuándo hay que usar uno y otro? No hay una regla. De cuando no, los requerimientos son muy precisos y yo necesito más optimización en estas características, de ahí sí posiblemente haya que optar por el otro. Esa es la idea, digamos, de esta prueba. Con esto, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Y si no, veamos el otro. El otro, este es, digamos, hay muchos como el anterior. Hay algunos que se llaman amplificadores de instrumentación igual de alimentación simple. Alimentación simple, cuando uno habla, digamos, de esos tipos de chips, hay digamos, digamos, ustedes lo ven, casi en la entrada de la hoja de datos está lo que se llama. Ah, bueno, yo tenía aquí algo que... No, esto es del que ahora hay que ver. Bueno, lo que les decía es que hay dos tipos digamos, se pueden separar en dos clases. La primera clase de amplificadores de instrumentación son los que se llaman dual supply. Entonces son los que utilizan alimentación positiva y negativa. Necesitan más o menos 15 voltios, más o menos 12 voltios, más o menos 18 voltios, no sé. Hay otros amplificadores
que es lo que se conocen como amplificadores single supply, que son capaces de trabajar. De hecho, este es un de propósito doble, el AD623. Puede trabajar en dual o simple. ¿Cuál es la idea de trabajar en dual? ¿Ok? Esto de acá. Resulta que uno puede ajustarse, digamos, aquí hay una idea muy, digamos, hay un contexto que necesito que se entienda para pensar en qué situaciones tendría presente esta situación, digamos, y por qué entonces me iría por acá. En la vida, digamos, normal, de hecho, voy a ver si puedo agregar aquí esta parte. Cuando usted tiene, digamos, tiene por aquí, digamos, el sistema, el sensor. Ok, el sensor es, digamos, analógico y ahí tiene la señal, el ruido y todo y demás. Ok, es una señal muy bajita en amplitud y todo lo que estamos viendo atrás. Este sensor, entonces lo que hacemos es tomamos esa señal y la pasamos por un amplificador de instrumentación para, digamos, acoplar esa señal con otro sistema. Es como los de instrumentación es como un asunto de acople. Quitarle ruido, darle señal y todo y demás. Hoy en día, muchas veces ese otro sistema que está a la derecha, el que sigue, puede ser un sistema digital. Entonces, dámoslo así como digamos, una entrada a un mundo donde puedes, digamos, acá un sistema digital. En ese sistema yo lo que quiero es, ok, usar la información que me está dando el sensor y demás, lo que sea, y usarla para algo. Una señal de actuación, ahí va, activar un sistema, activar otra cosa, o solamente almacenar la información para después decidir algo. No lo sé. Desde ese punto de vista esa información tendrá un propósito. Sin embargo, a nivel de tensiones y digamos, cómo se comunican estos dos sistemas, normalmente supongamos una idea de que nuestro sistema digital es de 0 a 5 voltios para un manejo, digamos, lógico y demás de unos y ceros, para poder manejar después unos y ceros lógicos. ¿Ok? Para poder hacer esto, de aquí lo que tiene que haber, digamos, de etapa de entrada, lo que va a haber es aquí un sistema de convertidor ADC. Nosotros veíamos el otro día las tablitas el concepto de un ADC y DAC, digamos, básico, y ya ustedes lo han visto en otras partes, un poquito. La idea de estos convertidores es pasar una señal de una escala de tensiones a estados discretos que sean a través de una configuración de bits, 3 bits, 8, 12, 16, no sé. La escala de tensión casi siempre va a estar pensada, digamos, similar a como al rango, digamos, no sé, por ejemplo, no sé, digamos que está ese sistema, él va a tener una escala de tensiones, no sé, de 1 voltio a 5. O sea, que de 1 voltio a 5 voltios, vamos a ver, por poner aquí una idea, él va a tener que de 1 voltio a 5 voltios, de aquí, digamos que sea de 4 bits. Entonces, si es de 4 bits, va a tener, ¿qué sería? 16 configuraciones. ¿Sí? 2 a la 4 menos 1, ¿verdad? Entonces, ya me... Sí, no, 2 a la 4. Va a tener 16 estados lógicos. 16... realmente puede ser así. 16 estados que va a asociar de forma equidistante, que esa es la discretización que hace. Entonces él va a decir aquí, todo esto. Y a cada rayita, no sé, cada punto 25 voltios y demás, va a asignar o 001 o 002 o 001 y 010 y ahí irá en la escala. Como lo veíamos el otro día, un poquito más fino, en la parte que habíamos visto de DAX y ADCs. Entonces lo que uno quisiera es acoplar la señal de sensor a una escala de tensión de este lado. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir una situación real. De hecho, el circuito de simulación que está del otro lado lo vamos a ver así, si no me equivoco. Que el sensor, por ponerle un número, una idea, vamos a ver.
el modelo del sistema la simulación que estoy allá nos va a mostrar un sensor, vean que es modelado con resistencias. Aquí no, digamos, estoy asumiendo un sistemita de resistencias que me dé una señal de amplitud ahí, que asumo que me da un sensor, es la idea. Es un pequeñito modelo. Este sensor, digamos, por ponerle una idea, es de temperatura, digamos. Me da, su rango de medición es de 5 milivoltios a 20 milivoltios. Él va a tener rangos de la variable y que eso está asociado a una temperatura. No sé, porque no es un sensor, son de resistencias, pero digamos algo así. Desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Tal vez lineal, tal vez no, pero digamos que sea lineal. Entonces él me da una señal de 5 a 20 milivoltios. Yo lo que quisiera es pasar de esos 5 a 20 milivoltios, digamos a un ADC. De hecho, el que está en la simulación está para que estos sean 5 voltios de acá y aquí a 2 voltios. Pasar de 5 milivoltios a 20, que ese es su rango, a una salida donde le limpie el ruido y demás, pero que me la tire exactamente lo más cercano a este rango, para que ya se adapte fácil o sea capaz de adaptarse a lo que es un ADC. Ese es el propósito de lo que yo quiero allá. Entonces uno dice, hay una patilla que no hemos hablado mucho, que sí traen los amplificadores de instrumentación, muchos de ellos. Es la patilla, vean que esta de acá, la 5, lo traía como también lo traía el 8221. Veanlo acá, el 8221. Veanlo aquí. La patilla 6. Vean que esta patilla 6 dice un voltaje de referencia del terminal de baja impedancia y no sé qué. Y ahorita vamos a ver para qué sirve. Pero ven que es un VRF. Que ese VRF sirve para determinarle como un offset a la señal de salida. Más o menos esa es la idea. Si aquí están 0 voltios, vean que aquí yo le puse 0 voltios ahí en esa VRF. La salida va a tener 0 voltios de offset según esa terminal. ¿Ok? La parte interesante es que yo puedo jugar con esa tensión. Digamos que aquí lo estoy haciendo muy simple porque le estoy poniendo una fuente de CD y demás, pero lo que quiero es que vean la función de esa terminal. Vamos a hacer un diseño. El diseño es muy simple. Bueno, esta era la de ganancia de este de acá. Vamos a meterla que a veces se me olvida. Aunque en el video queda, pero voy a dejarlo aquí como... .1 y vamos a llamar a este 1.2 para mostrarles el diseño, lo que quiero. Este es un modelo de resistencias y una fuente para darme una variación de tensión deseada. Esta variación va a ser cuando el potenciómetro esté en 0%, me va a dar 5 milivoltios. Acá, vean que este amplificador me está midiendo, este multímetro me está midiendo la tensión ahí, diferencial de entrada. Y cuando esté en 100%, la idea es que esté en 20 milivoltios. Vamos a ver. Aprox. ¿Ok? Exactamente lo que les estaba diciendo. Entonces, cuando yo cambie este potenciómetro, voy a tener ahí como si fuese un sensor dándome una señal de 5 a 20 milivoltios. Ahora, yo lo que quiero es definir una idea. Recuerden que la señal de salida, yo lo que quiero es que cuando tenga, que sean 5 voltios
voy a dejarlo así, 5 voltios, cuando la señal de entrada es 20 milivoltios, y estos 20 milivoltios, como es un amplificador de instrumentación, van a multiplicarse por la señal, por la ganancia de lazo cerrado, como tal. Pero el voltaje de salida yo le puedo poner un V de offset, que le voy a llamar VREF, con la patilla aquella que yo les estaba diciendo. Entonces, esta es una ecuación. Si yo pongo el VREF específico necesario y una ganancia, digamos, apta, el lado derecho puede darme 5. Pero yo necesito que también ajuste el otro extremo, que era que me diera 2 voltios cuando en la entrada son 5 milivoltios. Lo único es que la ganancia no es dinámica. Yo le pongo el RG y ya tengo una ganancia fija y un VR fijo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los dos valores que harían cumplir ambos extremos? Entonces eso es un sistemita de ecuaciones. Usted agarra la cálculo, lo mete y veremos si tiene un resultado útil o posible para poderlo ir a poner, utilizar. Entonces, colocando esto sería 20 milis. Vean que las variables son ACL, es como un XY. ACL es el X y URF es el Y. 5 milis. Y esto me dice que si usamos una ganancia que tenga una magnitud de 200 y un URF de 1 voltio, yo sería capaz de ajustar a la escala que yo propuse. Ahora, ay no, esto no sabe. Uy, este es un dolor. ¿Cómo se movió aquí? Quiero ver aquí más bien. Hojas de datos acá. Ese es el ADC23. Hay una tablita para aquí. Detalle importante que de hecho cuando ya yo lo utilicé, digamos, es posible. Vean que él en CD como tal es un chip que tiene un porcentaje de error, ven que es rendimiento de la ganancia. Que la ganancia que usted le define, si es mayor a 1, tiene un porcentaje de error de 0.35. Entonces hay una posibilidad de que tenga un poquito de variación, aunque yo le diseñe un valor específico. Entonces el 200 no es así como que vaya a salir tan 200 exacto, ¿ok? Esa es la idea. Y aquí hay una tabla más abajo, pero a ver. Esta es la configuración de pines. Hay un montón de curvas de rendimiento que tiene este challenge. Esta es la ecuación de ganancia. 1 más 100K entre RG. Esta es la ganancia para la señal de entrada, para darme la salida. Y de todas formas, vean que aquí hay una tabla con algunos valores para resistencias conocidas, más normales, digámoslo así. Entonces vean que
para generar 200 de ganancia, aproximadamente la resistencia debería ser de 499 ohmios. Son como un rango de ganancias ahí muy cerraditas. Entonces, podemos entonces usar ese valor y ver la simulación. De hecho, creo que estaba así. Bueno, están 500, a ver, para ajustar esta cosa. Bueno, dejémoslas. Yo creo que fue que yo lo subí a 500 para medio ajustar la ganancia para que quedara más exacta. Por ese pequeñito desvío no daba no estaba saliendo del todo agradable el rango. Vamos a ver un asunto por acá. Que está 1 voltio, 100 y demás. Si de eso, digamos, nada más como para contarles, ve que este es un single supply y ahí parte del asunto. Con este amplificador me costó mucho, tuve muchos errores de simulación de la convergencia. No sé bueno, fue algo interesante, digamos, de batallar. ¿Por qué no me estaba logrando hacer una convergencia de la simulación? De hecho, ustedes no sé si alguna vez se han topado con que el multisim les diga error de simulación porque no converge la simulación. Me costó mucho. Probé muchas cosillas hasta que me logré, digamos, a buscar como un punto donde lograra converger. Y de hecho, ahorita lo que no estoy recordando era por qué ahorita me está dando 5,37 si yo lo había visto y me había ajustado bien. 2.0 algo y 5.0 algo. Este señor, digamos, como que me dio bastante lata. Este amplificador. Vea que aquí me está dando, no sé si es un asunto de que pueda, de hecho creo que es que, ¿cómo era el asunto? Hay un, puedes ver, si ustedes ven, digamos, vea que aquí hay 300 como 14 voltios para arriba del ajuste que habíamos diseñado. Y si lo tiramos al otro rango, al punto alto, más o menos un poquitico más, no es lineal, pero sí 3 puntos y resto voltios. Tiene como un offset. Entonces, yo pensé que yo lo había ajustado. Haga el detalle, el asunto es que digamos, si yo le bajo el voltaje de referencia aquí, como el offset pareciera como constante, y de hecho yo no entiendo, esto debería funcionar bien, pero es que una cosa, a veces los simuladores, a veces no logran, hay alguna situación donde no le está dando, digamos, la función correcta. De hecho, parte de la prueba es con estos, digamos, estas resistencias y esto que está aquí generando la entrada diferencial. En algunas consideraciones me daba errores y aquí fue donde ajustando unas cosillas me mejoró un poco el asunto. Sin embargo, de hecho, creo que quizás en la simulación después estaba viendo era más posible que fuera, bueno, vamos a decirlo, vamos a ver. Quizás la mejor forma de modelar esto sea mejor con un puente de Whiston y poner, digamos, las 4 resistencias y para sacar esa tensión de 5 milivoltios a 20. Entonces, pero, digamos, no lo ajusté ni lo diseñé para, digamos, estar ahí. Pero vean el detalle de esto, es si yo le bajo los 0.3 voltios, más o menos, para intentar que el rango se ajuste, solo para como que la simulación me ayude. Yo creo que yo había hecho esto y me había dado problemas de simulación. Incluso vean lo loco que está este asunto. Ah, esto es... ¿Qué es esta cosa? Hagamos la prueba más sencilla a ver qué está sucediendo aquí. ¿Cómo puede haberse disparado? Muy bien. Voy a quitar esta fuente.
Voy a pegar acá. Si tiene... Ah, no, sí, sí bajó. 4 como es que estaba en el alto. Suave. Vamos a ver la ganancia, a ver cómo está el asunto. Si aquí yo tengo 5 milivoltios, 5 milis por 200 debería dar 1 voltio. Inclusive, digamos, si pongo 499, vean que ahí él me está dando una salida de 1.565 entre 5 milivoltios, una ganancia de 313. Y el RG, vamos a ver, es 1 más 100K entre 499. Parece que, ¿será que es demasiado sensible con esto? Vamos a ver. Vamos a ver si lo aguanta, porque hoy me está respondiendo muy, no sé por qué tan raro, porque el otro día la mayoría de los cambios que yo le intenté hacer significaba no convergencia, o sea, que me decían que la simulación no tenía convergencia. Entonces vamos a ver si puede, más bien esto era lo que quería hacer. Vamos a hacer este par de jueguillos, sí, no dejémoslo aquí. Vamos a ver si me lo aguanta. Si le pongo una variable, una resistencia variable, y le digo que de 1K y que me cambie a un, más o menos, en 50 serían 500. Tal vez podría ver si él me deja buscar cuál es la resistencia en la que me da la ganancia que yo quisiera. Que yo lo que quiero es que esos 5 milivoltios se conviertan en... Ah, ya recordé algo. Vean, ya recordé que fue lo que descubrí el otro día. Ya, la memoria no me dio. Vea, yo lo que supuse, hay dos formas de ver esto. Podría ser que la ganancia no sea la deseada, o podría ser que tenga un offset. Entonces yo me dije, ok, pensemos que sea un offset. Entonces, donde yo me supuse el offset, vamos a ver, dije, conectémosle un corto a la entrada para forzar de que la señal diferencial de entrada sean 0 voltios. Si se supone que en 0 voltios debería yo ver en las salidas 0 amperes, 0 de tensión. Entonces ahí fue donde vean que aquí tiene, bueno, aquel día había estado un poquito más estable. Suave. El punto es que vean que yo eso no sé por qué hoy está tan replace. Voy a poner de nuevo la resistencia mejor. Y vamos a poner una de. Ahí. Incluso de hecho voy a poner la fuente. Voy a volverlo como venía.
¿Quién entiende este señor? Vea que ahora me está diciendo que casi que no hay offset. Si yo le quito esto y le paso la señal de entrada, que eran los 5 milivoltios, bueno, ahí no están 5, es aquí abajo. Ahora sí está ajustado. Eso fueron de las cosas que yo, el día que estaba haciendo la simulación, no logré comprender. No sé qué es, si el modelo, digamos, del amplificador o no sé, algo ya fuera de lo que no entendería, perdón. Vean que ahí está más o menos a un ajuste esperado. 5 milivoltios, ahí me están los 2 voltios que yo quería. Se supone, si ahí lo llevo a los 20 milivoltios, él debería ir subiendo y llegar a los 5 voltios. Aquí sí se nota un poquito más, digamos, pasadillos. Quizás ustedes vieron que el anterior era un poquito más de 2. Aquí se pasó de 5, pero ya esto sí se ve un poco más razonable. Pero bueno, eso fue parte de algo raro que no he logrado ver pues, en algo tan simple, la idea de por qué no ajusta bien este asunto. Pero bueno, y estuve leyendo y no encontré nada coherente. O sea, googleando un rato, no encontré nada que me mostrara con respecto a este amplificador. Pero bueno, este diseño, digamos, si uno tiene este chip o sus similares, de hecho, tal vez yo, digamos, en la misma hoja de datos, eso fue algo que tal vez que uno puede probar. Muchos amplificadores en la misma hoja de datos o circuitos integrados traen alguna tabla o alguna información similar a esta, donde lo que dicen es, digamos, algunos otros dispositivos o productos de la misma compañía que hacen funcionalidades similares. Entonces, digamos, actualizaciones les llaman a veces, como aquí, de hecho, actualizaciones del AD623. Entonces, habría que ver si cogiendo alguno de esos otros, si es que este o alguna cosa particular nos, no le gustaba, no estoy, digamos, trabajando bien algo que ya no llegué a entender. Vean que la simulación de un punto a otro ahora me está dando valores que no estaban dando al inicio. No sé, es más. Ahora otra vez está. Y si ahora le bajo esto, quitándole ese offset, vamos a ver otro aquí, el último prueba. Debería bajar. Es que ese es el detalle. Y ahora subió. Bueno, ahora sí está ajustándose un poquito mejor. Entonces, de ser el caso, digamos, vea que aquí hoy no sé por qué no me ha dado problemas de convergencia, porque era increíble que a veces con solo cambiar, de hecho esta fuente de 10 voltios la puse en 11 o en 9, tac, daba problemas de convergencia y yo, donde el tope era 12, o sea, él puede trabajar para tensiones hasta 12 voltios máximo de tensión positiva de alimentación. Pero vean, bueno, ahí, si yo le bajo la referencia pensando que tuviese ese offset, que ahora parecía que lo vimos, está un poquito mejor ajustado. ¿Será que ahora sí me tira el offset bien? Un touch hace un rato. No, está muy raro. El offset no son X, casi un voltio. Pero bueno, parecía, digamos, esa es una, digamos, para pensando en la simulación, eso es como un ajuste muy manual, pero en el diseño, y como de hecho funciona su hoja de datos y como me lo dice, esa es la idea de esta de acá. ¿Alguien le quedó claro, digamos, esta forma de ajustar o diseñar a un amplificador de ese tipo para ese rango? Y puede ser ajustado para cualquier situación, digamos, es cómo ajustarse. Ponerle aquí a de
623. Y bien, eso es, digamos, esa es la primera parte de amplificadores de instrumentación que yo quería o que ocupamos ver. Igual ustedes pueden leer. Hay unas cosillas extra. Si ustedes leen, digamos, el libro, quizás, o sea, realmente es para que también como que acá, ¿ok? Si ustedes agarran el libro, hay unas cosillas extras en la parte de amplificadores de instrumentación que sí es cierto, pero que no tiene, o sea, que es como una lectura. O sea, yo les voy a dejar, digamos, de hecho, hacer el propósito. A esta parte sí, aquí hablan sobre este AD 622 y sobre el 623, no, 622. De hecho, no lo usamos porque no está en la biblioteca del multisim, pero usé el equivalente, que de hecho el equivalente era el CS 8221 que usamos, que era como un update de este otro. Esta parte, digamos que es bueno que hagan esa lectura como una lectura o casi que obligatoria sobre algunas ideas de cómo manejar, como de algunos sistemas tal vez reales, de problemillas con ruido, algunas ideas, digamos, desde ese punto de vista. Entonces esa lectura es cortita, son como, digamos, 3 páginas, no, de hecho 2 páginas, pero que no tiene una aplicación como tal, digamos, pensar en la evaluación o algo que yo quiero de per se de la entrada de este tema. Entonces, de hecho, este otro, o sea, ya son como muy específicos y algo muy particular. Entonces, léanlo, traten de buscarle como el medio sentido de la cosa, pero no va a ser algo de total relevancia e importancia. De hecho, aquí ya manejan como que si tuviésemos cables estos son como coaxiales con blindajes y que los blindajes generan algunas capacitancias y que usar algunas otras cosas así, pero ya son muy, muy específicos. Y digamos, como esta idea de amplificadores de instrumentación son de propósito ya muy especial, o sea, muy, muy específico, valga la redundancia, quizás ya estas profundidades quedan más cuando tengan un reto real o utilización, pues las mismas hojas de datos muestran qué otras topologías de trabajo puede tener un amplificador. De hecho, eso es parte, digamos, de eso que quiero que más o menos lo interpreten así. Y va a ser muy común en este pequeño capítulo 15, que ese es el que estamos estudiando ahorita, porque ya son propósitos muy especiales de uso de algunos amplificadores. Entonces, bueno, eso sería con lo de la parte de amplificadores de instrumentación. No sé si tienen una duda. Y si no, vamos a empezar la parte 2 con la parte de amplificadores de aislamiento. Todavía son un tipo de amplificadores más raros, digámoslo así. Pero tienen un cierto sentido, que es lo que quiero que es tratar de explicarles. O sea, cuál es la interpretación, la idea de estos amplificadores. Estos amplificadores de aislamiento, el diagrama que está aquí al lado izquierdo muestra más o menos la estructura general que conforma un amplificador de este tipo. Estos amplificadores de aislamiento son como un amplificador común y silvestre, desde el punto de vista externo. De hecho, vean, me interesa más ver la figura, digamos, esta del lado derecho. Usualmente el diagrama eléctrico que usted se encuentra en una hoja, en un plano eléctrico de un circuito o en un simulador, es un amplificador, así como un triángulo, con un par de barras que interrumpen al triángulo en el centro, como para identificar que no están conectados, que hay como una separación, un aislamiento. Ese es el símbolo más clásico de un amplificador de este tipo. Son muy especiales, son raros, son esos bichillos raros que existen de aplicaciones que no son muy comunes, tampoco hay tanta diversidad de tipos, pero existen. Los amplificadores de aislamiento tienen una idea bastante particular en qué situación o cuál es el propósito de su uso.
Eso es de hecho, es lo que más me importa, es tratar de dejarles acá. Resulta, vamos a ver cómo se los pongo así. Digamos que ustedes están, no sé, están en un sistema ahí, en un taller. En ese taller, digamos, en un sistema de procesamiento de, no sé, no sé, es de corte de maderas. Tiene un montón de máquinas, digamos, de ciertas, digamos, que cortan, digamos, madera, sierras o algo así. En los motores tengo una monitorización, digamos, de las, no sé, temperatura de los motores. ¿Ok? Tengo sensores para poder, digamos, analizar, digamos, y tener, digamos, o inclusive puede ser de del mismo sistema que usa esa temperatura para alguna situación. A nivel eléctrico, eso es algo que es importante, digamos, si usted tiene un sistema A, si usted tiene un sistema A y un sistema B, que esto uno a veces en la práctica se da cuenta así, trabajando a nivel de laboratorio y cosas de ese tipo. Usted tiene dos sistemas separados. De hecho, eso, digamos, va a poder tratar de proponérselo así como si estuviéramos en el lab. Usted tiene, digamos que usted tiene un sistema A y un sistema B. Digamos que usted es un estudiante que hizo aquí un circuito y aquí tiene una proto. Usted tiene una proto y tiene, digamos, un circuito que hace tal cosa. Esta proto usted, digamos, la tiene aquí, digamos, a una de las fuentes del circuito y aquí está energizada y está funcionando. El estudiante del sistema B trajo la segunda parte del circuito, la instaló también, puso la proto, hace cierta cosa, también está aquí energizado, está energizado a otra fuente y ambos sistemas tienen una relación en común, porque aquí hay una señal que usted tiene que venir acá y conectarla, es una señal de tensión y es entrada al sistema de aquí. Si usted hace eso y le pasa el cablecito y lo conecta, no funciona. Porque la señal que está viajando eléctricamente aquí, de este lado, por ejemplo, si eran 5 voltios, de este lado no necesariamente van a ser 5 voltios. Y si el otro sistema no debía ser 5 voltios y él lo lee, te va a dar una tensión o él lee o interpreta una tensión, es casi un hecho que no van a ser 5 voltios y no están acoplados. Básicamente eso es como que uno habla en un idioma y el otro habla de otro. ¿Cómo hago para que los dos se interpreten y se entiendan bien? Yo necesito que, digamos, esta señal, lo único que ocupa es estar referenciada a las tensiones. Para que entonces el nodo del sistema A, que está a 5 voltios, también esté a 5 voltios en el sistema B. Eso es acople de tierras. Eso es necesario en sistemas eléctricos para que tengan interrelación, para que yo pueda pasar información de un sistema a otro. El problema, o sea, eso que es necesario que se tenga que tener en un funcionamiento de cosas, de sistemas, hace que al tener la tierra común, como todos los sistemas, por ejemplo, digamos, podría ser, de hecho, en la práctica de este contexto es que este sistema A sea un sistema de sensor y este sistema B sea un motor. Una idea así. Uno es un sistema de alta potencia y otro es un sistema de baja potencia. Ellos, digamos, funcionan. El detalle es que es posible que entre los cables de tierra que arman, digamos, la configuración, debido a desbalances y demás, pueden existir o en sobrecargas eléctricas podrían existir corrientes en lo que son las conexiones de referencia.
Ahora, digamos que esto es un sensor. La propuesta es que digamos que esto es un sensor. Está en un sistema grande donde tenemos sistemas de potencia y demás. Donde al haber sistemas de alta potencia, en un sistema 100 miliamperes digamos, del sistema del motor, 100 miliamperes, que haya ahí un pico de corriente que produzca puede ser irrelevante para el motor, pero podría ser, digamos, problemático para el sensor, o no tanto. De hecho, donde más es problemático, de hecho que así es donde se proponen, digamos, las ideas de los sistemas de acople con estos sensores, es cuando yo cojo la señal de los sensores y la llevo a otro sistema. Entonces vamos a suponer que el sensor que está tomando datos, ese es el contexto. Tengo un sensor, está tomando datos en un sistema donde su funcionamiento tiene otros sistemas de mucha potencia que comparten tierras porque necesita ser así para funcionar entre sí. Tienen, eso se llama, o sea, tierras compartidas. Si yo vengo y conecto, digamos, aquí un sistema digital, un computador que va, digamos, a tomar los datos del sensor para cierta aplicación, la información del sensor. Y aquí tengo entonces, digámoslo así, un computador. El computador es un sistema, desde el punto de vista de potencia, un poquito más delicado. No soporta ni un pico de corriente así muy exagerado. Necesita, digamos, estar muy aislado de alguna forma, estar muy aislado de un sistema donde pueden haber muchas situaciones peligrosas para él. Y sobre todo el peligro estaría que para poder, digamos, comunicar el sensor, la señal del sensor con el sistema digital y poderla pasar a él, ¿ven? La idea de yo necesito, digamos, hacer aquí compartir la referencia para que puedan comunicarse. El problema es que esta interfaz así, normal, podría ser un poco riesgosa para el sistema digital. Entonces, de hecho, la mayoría de los sistemas de amplificadores de aislamiento casi siempre es entre la parte analógica y sistemas digitales cuando esta interfaz se valora que es de riesgo para alguno de ambos de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El propósito entonces de esto es cómo comunico la señal del sensor al computador, pero que eléctricamente estén separados. Es como una idea, no sé, hablémonos a distancia, como de forma inalámbrica, digámoslo así, sin estar acoplados eléctricamente a las tierras, que es la más problemática, porque esa tierra puede venir hasta algo que venga hasta de un montón de motores o cosas que estén del otro lado. ¿Y cómo? ¿Cómo hago eso? Esa es la idea. Entonces, ese trabajo de un contexto de este tipo se le puede ofrecer a un amplificador de aislamiento. Un amplificador de aislamiento, el propósito más o menos es como, usted tiene un amplificador, está partido a la mitad, digámoslo así, tiene una etapa de entrada que no está tan relacionada con la etapa de salida, que eso es el modelo del diagrama que está acá. Tengo una etapa de entrada, acopla la señal, digamos aquí del sensor, y una etapa de salida que acopla la señal al sistema digital, en este ejemplo. La interfaz entre ellos no se hace eléctrica, se puede hacer de diferentes formas. Puede ser capacitiva, hay unos efectos capacitivos para poder, digamos, modular, porque de hecho es como un concepto de comunicación eléctrica. Por eso se ve aquí como el diagrama muestra, como el concepto de un modulador que genera algo para transmitírselo a un demodulador del otro lado que interpreta. En el concepto de transmisión de señales, ahí en la escuelita, un transmisor y un receptor. Esto está dentro del chip. De hecho, la idea es, esto ya está diseñado, el chip. Si usted agarra el chip, es un amplificador de aislamiento y tiene esto en su diseño interno. Los mecanismos de comunicación pueden ser capacitivos, es un ejemplo,
hay unos que son ópticos, entonces la transmisión de la señal se hace a través óptica. Otros son, vamos a ver, óptico, eran tres tipos, los más comunes son capacitivos, ópticos y magnéticos, con algún tipo de bobinas, para usar el efecto, digamos, inducido de una bobina a otra para pasar, digamos, la señal. Entonces, no vamos a pensar tanto en esa parte, o sea, cómo funciona, y no estamos en el diseño de un sistema de esos, sino estamos en entender cómo funcionan, cuándo se utilizan y digamos, el propósito, o sea, de esta idea. Eso es lo que estamos en estos capitulillos de propósitos especiales de algunos sistemas. Este es el de aislamiento. Entonces, resulta que, de hecho, digamos, por ejemplo, esas modulaciones que a veces se utilizan, sean por forma óptica, capacitiva o así, pueden hacer efectos eléctricos como modulación de ancho de pulso, que es como este de acá, que lo que hace es pasa la señal analógica a una señal, digamos, como un tren de pulsos, donde si la amplitud de la analógica crece, la frecuencia baja. Vean que aquí la frecuencia es más baja de los pulsos, conforme es más alta la amplitud. Y cuando la amplitud es más cercana a cero, la frecuencia es más alta. Es una modulación, ese es el concepto de modular. De hecho, eso es lo que es como el concepto que se usa en AFM o en FM. Entonces, lo que hace es un efecto, o sea, puede amplificar, puede modular, perdón, por ancho de pulso, puede modular por FM, puede modular por AM. Esta que está en el centro es otro tipo de modulación, un ejemplo, que es modulación por amplitud. Son pulsitos que tienen amplitud más alta, proporcional a la señal. Entonces, de alguna forma, lo que la interfaz hace es que si, por ejemplo, decide modular o está diseñado por modulación de pulso, genera un tren de pulsos, veanlo acá en el diagrama del lado derecho, genera un tren de pulsos que transmite la información de la señal al otro lado por una interfaz óptica, capacitiva o magnética que no esté eléctricamente conectada. Ese es el punto, que no haya una comunicación eléctrica entre sí. Y del otro lado, el sistema receptor es capaz de entenderle el tren de pulsos, decir, ok, este es el tren que me está mandando la parte de entrada, y la trabaja y la transforma, perdón, sí, la transforma a ya la señal analógica otra vez. Algunos de esos amplificadores de aislamiento tienen ganancia, algunos no. De hecho, el que vamos a ver es de ganancia unitaria, porque él no tiene el propósito de generar amplificación, sino es eso. Es comunicar una señal de un sistema A un sistema B, donde yo lo que quiero es que eléctricamente no estén relacionados. Haya una separación de tierras. De hecho, ven que el diagrama, eso es el diagrama, lo tomé del libro. Lo que explica y la propuesta del dibujo es que de un lado se usa un símbolo de tierra diferente a la del otro, para entender que los sistemas están aislados, eléctricamente tienen fuentes diferentes, no hay relación eléctrica entre sí, pero la señal yo la estoy logrando atravesar. Le estoy logrando pasar la señal del sistema A al B. Ese es el propósito de estos amplificadores de aislamiento. Y el contexto, la idea de, digamos, de trabajar con ellos, o de por qué se utilizan, por qué existen. Hay muchas aplicaciones en la industria, o sea, ya cada aplicación uno podría pensar, digamos, la necesidad de esto. Sistemas de potencia es un ejemplo. Muchas veces en sistemas médicos, de hecho, en la parte de bioingeniería o biomedicina, suele ser, digamos, un tema particular de esos tópicos, porque muchas veces, digamos, a veces lo que usted más bien quiere proteger puede no ser el computador y puede ser más bien los sistemas a los que esté conectados los sensores o algo así. Digamos que usted quita aquí el motor, digamos, este mismo ejemplo de un ABCD, sistema, vamos a ver si lo pongo aquí para que se vea así. Y este sistema C podría ser más bien el propósito del otro lado. Usted tiene, digamos, un computador, el sensor lo cambio más bien como un transductor,
podría ser un marcapasos, de hecho es el ejemplillo clásico, y el motor es el corazón. El problema es que si tuviese un acople de corrientes, podría ser que en esa corriente, de tensiones, perdón, ahí en el ground, imagínense que yo por un desbalance, por alguna situación eléctrica, le llegue una corriente por, digamos, que no debía haber llegado a, digamos, al corazón a través del marcapasos, como están conectados mecánicamente así, físicamente están tocando en alguna región. Entonces, para proteger más bien el sistema. Entonces, el asunto es un aislamiento, es un shield eléctrico para evitar problemas de alguna situación de ese estilo, pero que las señales puedan viajar. O sea, igual que se puedan comunicar. El propósito es ese. Entonces, eso es más o menos la idea de esto. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes, digamos, por ejemplo, el libro, pensando en el libro expone dos ejemplos, como cualquier otro, de particulares de un chip de amplificador de aislamiento. El IS-0124 es uno de ellos. Ese es de Texas. Vean el modelo esquemático. El detalle, por ejemplo, es un circuito integrado, es un chip, pero vean que hasta lo que quiero aquí que vieran era que el modelo, la foto, digamos, el diagrama de la foto del chip, cómo de aislado están las señales de tensión y de corriente para que se vea de que lo que energiza esta etapa, que es la etapa de entrada, tiene que estar energizado por otra fuente con un ground diferente, la etapa de salida. Eléctricamente no deben concordar en nada. Pero entre estas dos hay una interfaz que se comunican de que si yo le pongo una señal de entrada de 2 voltios, yo voy a ver 2 voltios en la señal de salida. Vean que de hecho si no me equivoco, creo que aquí decía, vean, ganancia unitaria, vean aquí en la hoja de datos, dice, configuración de ganancia unitaria fija. Él está diseñado para hacer ganancia unitaria. Si usted le pone 1 voltio de entrada, 1 voltio de salida. Ahora, esto no es tan perfecto como tal. Vean que si usted le pone señales que cambian en el tiempo, hay dos. De hecho, el mismo de la hoja de datos, esta la recorté de la hoja de datos más abajo, para que vieran el ejemplo nada más, de que si yo le pusiera en la entrada una onda senoidal, lo que él logra generar transduciéndolo al otro lado es una senoidal pero con un poquito de ruido. Es un poquito ahí como algunos piquillos porque usa por la demodulación que usa. Un pulso, que un pulso es como lo más complicadillo de generar, porque tiene frecuencias muy altas y todo, digamos, un pulso de este tipo, lo trata de modelar bastante bien. Digamos que son pruebas, digamos, entre más estresantes es la señal de entrada, más le cuesta. Pero uno después podría jugar con un filtro paso bajos y cosillas así para linealizar un poquito más. De hecho, la hoja de datos muestra cómo podríamos mejorar estos efectos de ruido. Un, digamos, circuito completo con otras cosas más para hacer digamos, una salida con un filtro que mejore el rizado. Entonces usa otro amplificador, algunas cosillas más, con el fin de ayudarle al amplificador de aislamiento a mejorarle el rizado de la salida. Una de las aplicaciones típicas al final. Entonces ven que las mismas hojas de datos muestran, digamos, configuraciones típicas de este caso. Es un amplificador ya muy propósito, muy específico. Y como tal, no hay mucho de diseño en sí. Ganancia unitaria. Usted le pone un voltio, da un voltio de salida. La parte interesante es que esos voltios o esa señal están desacopladas. Eléctricamente no hay una relación en esa interfaz. Hay una, digamos, situación interesante que espero que me hayan entendido en esas interfaces que generan estos amplificadores. Este no lo puedo simular, imposible de encontrar en Multisim porque son demasiado específicos. Entonces, nada más, digamos, la hoja de datos es como lo más cercano que les puedo mostrar. Este otro tampoco, pero es otro que expone el mismo libro. Entonces, nada más quería ponérselos de aquí, de manifiesto, de que lo hubiera. Este sí tiene una situación de que este nada más
puse acá y se los menciono porque sí tiene un diseño de ganancia. Entonces, se le pueden poner algunas resistencias del lado de entrada y del lado de salida para generar unas ganancias para cada etapa. Entonces, que es, digamos, de esta empresa, Burr Brown, este amplificador de aislamiento tiene la diferencia al anterior, digamos así, la diferencia más importante es de que hay un par de ganancias. Entonces, si usted le pone la señal de entrada aquí, esa señal de entrada se va a multiplicar por la ganancia de la etapa 1, que la define esto. Y del lado derecho, la salida, además, va a escalarse por la ganancia de la etapa de salida. Entonces, digamos que una señal que atraviese todo el amplificador de aislamiento tiene dos escalas de ganancia. Entonces, la ganancia total es AV1 por AV2, digamos, si lo tuviéramos. De nuevo, es muy específico. Aquí está, digamos, usa una modulación diferente. Esto usa una modulación, era de delta sigma, si no me equivoco. Creo que la base de datos más abajo decía el tipo de modulación que usaba y se me acaba de ir de la memoria. No, este es magnético. De hecho, el diagrama lo muestra. Tiene unas bobinas que magnéticamente que generan el acople para transmitir eléctricamente la señal o, digamos, transducir esa comunicación en la interfaz. Entonces, se conoce de tipo de interfaz magnética de aislamiento. Entonces, pero, de nuevo, nada más se los menciono. Ojalá así la idea, porque olviden lo que está también en el simulador de multisim. Buscando un poquito, así, bastante, bueno, bastante, yendo a ver dónde encontraba uno que fuese posible de simular, el único, bueno, uno de tres amplificadores de aislamiento que encontré en multisim fue este. O sea, ya yéndome al lado de qué encuentro para ver, digamos, algo de que pudiéramos simular. El AMC 1301 es un amplificador igual de aislamiento reforzado, donde tiene un aislamiento, este es óptico, si no me equivoco, vamos a ver, así lo... Ah, no, o sea, este es un aislamiento capacitivo y usa un modulador delta sigma. Es un poquito tope el asunto, porque estos moduladores son bastante más robustos, un poco más digitales, de hecho, y todo. Y el aislamiento es capacitivo. Vean que con el diagrama uno más o menos es capaz de interpretar de qué estamos hablando. Esta es la hoja de datos, es de Texas, es un chipsillo de 8 pines. De nuevo, del lado izquierdo está la entrada, que está totalmente aislado con la parte eléctrica del lado derecho. Pero hay una interfaz capacitiva que permite transmitir la señal de V-in a V-out. Esa es la idea de estos. Y este es de... Vamos a ver, vean aquí la hoja de datos. Suave, suave. La hoja de datos, que era, la ganancia, ven acá, eso es lo que quería que viéramos. Tiene particularmente, es algo muy interesante en la idea de que tiene una ganancia fija de 8.2. ¿Por qué 8.2? Ni sé. Si es algo de que en el diseño quedó de 8.2 y lo dejaron así, o si tiene alguna idea de que es un valor muy usual de trabajo o alguna situación muy rara. Pero su ganancia es fija de 8.2. Entonces, lo único que, digamos, quería mostrarles es ver la idea de que este amplificador que se me hizo el de aislamiento, voy a verlo en los dos modelos. Uno en CD, que es este de acá. Aquí está como se ve el diagramilla de multisim, el acople Hay algo que en el simulador yo no puedo hacer. Entonces, digamos que
tan fácil. Yo no puedo tener fuentes realmente aisladas del todo. O sea, aunque aquí lo que le estoy por lo menos dando es de que las fuentes le estoy dando a VDD por el lado izquierdo y a VCC y VDD, y le estoy usando un símbolo de tierra de este lado y un símbolo de tierra del otro. Digamos que aquí yo no puedo modelar esa idea de que están eléctricamente aislados, pero sí puedo pensar de que él me tiene que transmitir de V in a V out para verlo funcionando. Entonces vean que estoy usando este mismo divisor de resistencias del que vimos hace un rato para que me genere tensiones de 5 milivoltios a 10 milivoltios y ver, digamos, en CD la respuesta del chipsillo. Este fue interesante porque particularmente este sí tenía un valor de offset fijo y eso fue, digamos, sí lo logré observar y ajustaban súper bien el asunto. Vean que si yo cortocircuito acá y arranco este asunto, tiene 7,348 milivoltios de offset en la transmisión, en el acople de entrada con la salida. Entonces yo lo anoté aquí. ¿Por qué lo anoté? Porque cuando le, digamos, cuando le quité aquí el offset, este corto, ay, que no le gustó. Tiene que tener. Ouch. Ok, ya despertó. Por ejemplo, en 5 milivoltios, veámoslo aquí abajo. En 5 milivoltios, arranquémoslo aquí. Eso es lo que tengo de salida, correcto. Entonces, vean ese cálculo. ¿Cuál sería, digamos, yo lo que quiero es mostrarlo de la gana? Crear. Ups, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál sería la ganancia que tiene ese ahí en CD? Tiene 48,361 milivoltios, pero si le quito el offset que lo habíamos visto al inicio, esto entre 0,4999, no hace falta ponerle milivoltios porque todos están en milivoltios. Entonces 48,361 menos 7,348 entre 4,999, 8,204. Entonces vean que esta ganancia es exacta, es la que decía la hoja de datos. Entonces él tiene una ganancia fija de 8,02 y digamos, si yo le pongo aquí los pasos, digamos, de aquí a 20 milivoltios, va a agarrar esos 20 milivoltios, los amplifica por 8,2 y el offset que tiene y esa es la señal de salida. Es como tal, se ve la parte interesante, es un amplificador más, pero tiene esa característica. Él hace una interfaz de aislamiento entre de donde viene la señal de entrada y de donde va la señal de salida. Todo lo que hemos hablado de esta parte. Los únicos dos chips más que me encontré de aislamiento, aparte de este que fue como el menos raro que vi, son estos que es el ACPL796J y este ACPL782T. Digamos que uno los podría entonces buscar hoja de datos y si quiera simular o lo que sea. Pero bueno, estas cosas son más como en la práctica, si ustedes en el campo, si tuvieran que pensar en una solución de usar uno de estos, y hay que ver más bien qué comercialmente puedo comprar, adquirir para entender, digamos, y utilizarlo. Entonces este también este es óptico, vean que usa un modulador delta sigma y el aislamiento es óptico. Entonces es ahí un chip como tal. Este es de Avago Technologies, la empresa que lo fabrica, y este otro es de la misma empresa,
Está bien de aislamiento. No está tan claro aquí en su nombre. De qué tipo de acople tiene. Pero habría que ver. Habría que ir a ver más bien la hoja de datos. Pero bueno, son otros dos, los únicos dos que encontré en la base de, digamos, máster que tiene, digamos, el multisim, así la full. No debe ser la full, debe haber más, pero más como seguro, no sé, propia para National tener o algo así. Pero en esta, la que se dispone, esos son los tres. Y por último, nada más de que esto, digamos, eso es en CD, pero podríamos ver el acople en CA. O sea, yo aquí más bien lo que le puse fue una fuente alterna. Y vamos a ver si yo esto lo había logrado ver. Ahí está, digamos, ese era lo que. ¿Cómo fue esto? Le puse aquí. Ahí. Entonces, de hecho aquí fue donde logré también darme cuenta, la señal de entrada de la azul, la de color rojo, tiene, digamos, más o menos aproximadamente la escala, porque vean que aquí tiene el canal, ese es T2, el canal A tiene como 39, casi 40 milivoltios. Si usted agarra esos 40 milivoltios en ese punto y lo multiplica por 8.2, eso es aproximadamente 320 y resto milivoltios. Entonces vean que aquí yo estoy viendo en la salida, que es el canal B, 332 en lugar de 328. Eh, Porque hay un pequeño offset. Vean que aquí hay un offset. ¿Dónde se puede ver ese offset? Aquí. Porque aquí la señal del canal casi que vale cero. ¿Lo ven? Pero tiene un offset de 9.9 milivoltios. Entonces, si le sumara yo este 9 milivoltios, o sea, 9 en general milivoltios, ya empieza a darme cerca del 332, exacto, de hecho. O sea, si le sumo estos 9 milivoltios, o sea, o sabiendo que tiene esos 9, se los resto aquí a estos 332 y me da el escalamiento de 8.2 de ganancia. Y esa es la señal de salida, digamos, que él da como tal. Entonces vean que sí le puede uno pasar también señales dinámicas en el tiempo. O sea, este offset es un asunto que se puede después, digamos, interpretar. O sea, dinámicas que, o sea, cambiantes en el tiempo. De hecho, si ustedes ven, habría que, digamos, vean que esto no tiene tanto ruido. El ACM. Bien, digamos así, por lo menos por simulación se ve una característica buena en la respuesta de salida con respecto a la entrada. Y de nuevo, la parte chiva de este asunto, vamos a ver. La parte así interesante de estos amplificadores es que no es que hay un cable entre el sistema de entrada y salida para poder tener esa tensión en la salida. El acople que hay entre sí es un acople no eléctrico, sino con otra magnitud física. De hecho, no me acuerdo qué era, vamos a ver. No lo datos lo vimos. No, aquí no dice, este es de Texas. Habría que ver los datos, yo creo que los datos yo tenía acá. O no. Este es. No recuerdo si que acople era. Magnético. Una interfase. O no, bueno, pareciera. Pero bueno, nada más como de revisar. Algún tipo de acople utiliza. Que aquí en este diagrama dice.
aislamiento reforzado, pero no dice específicamente cuál es el tipo de aislamiento que utiliza. Y no lo veo así rápido. Pero bueno, de nuevo, ese es este tipo o esta idea de amplificadores de aislamiento. ¿Alguna duda de ellos, más o menos? Y si no, Muy bueno, bien, aquí profe. termina la clase. Eso era lo que, digamos, esos dos tipos especiales era lo que íbamos a desarrollar, digamos, hoy. La próxima clase hay que ver los amplificadores de los OTA, de transconductancia, y también hay que ver otro par más ahí, digamos, de los que, de los que nos corresponde ver. Entonces, esto sería, digamos, la Audio clase de hoy. Jungle. No sé si tienen